segundo. Bueno, lo que yo les voy a platicar el día de hoy de forma rápida y breve tiene que ver con unas consideraciones previas que hay que entender. Yo, además de esto, resulta que soy el jefe de la División de Investigación del UMAE, donde la nueva política del Seguro Social es que tengamos una investigación mucho más ordenada y registrada. Esto significa que todo tiene que ser protocolizado mediante un comité local de investigación, un registro ante COFEPRIS, de preferencia también que estas investigaciones sean protocolos de estudio hechos por nuestros graduados, residentes de cirugía, y que eventualmente se llegue a una producción científica de esto, y obviamente pues con eso el IMSS despegaría muchísimo. Es un sueño un poco complicado y guajiro, pero bueno, estamos intentándolo hacer de poco en poco nosotros en el hospital. Y lo que yo les vengo a platicar es, ¿esto cómo se avanza? Ahí está. Gracias. Y lo que yo les vengo a platicar es precisamente esto. Este es un pequeño estudio que nos va a servir entre broma y broma como para concatenar y linkear todo lo que se ha dicho, porque viendo el programa creo que esto es un estudio que linkea lo que acaban de decir con lo que se va a decir después. Es un estudio fresquecito, recién salido del horno, miren, dense cuenta, recién publicado en mayo de este año en esta revista de Digestive Surgery. Es una revista de factor de impacto de aproximadamente 3 y de cuartil 1 decimago, lo cual pues cuenta con un cierto prestigio y respeto. Y este protocolo es básicamente la tesis de este muchacho, Daniel Méndez Rico, que fue un residente de nosotros ahí en el Hospital de Cirugía General. Y en realidad la idea, las nuevas ideas que hemos estado empezando a gestar en el hospital es, vamos a intentar, como hay pocos recursos, pues tenemos que intentar gestar, predecir cosas. ¿Y por qué predecir cosas? Porque la idea que tenemos con los cirujanos es esa. Nosotros en teoría operamos a los pacientes casi de la misma forma. Pueden tener sus variaciones porque cada paciente es un caso especial, pero nuestra técnica en teoría debe de estar estandarizada. Y entonces, ¿cómo podemos saber qué paciente, cómo le puede ir un paciente o cómo no? Entonces necesitamos encontrar herramientas de predicción, y eso es lo que hemos estado empezando a buscar, herramientas de predicción para saber ciertas cosas y que pues no nos agarre desprevenido. Hay, por decir, estudios ejemplos bien puntuales: proteína C reactiva en fuga de anastomosis intestinal, que sucede durante el día 3 y el día 5 y miden la proteína C reactiva, pero para ese momento eso ya sucedió. Entonces lo que nosotros queremos en la nueva forma de verlo en investigación, ahí en lo que tiene que ver las líneas de investigación en cirugía general, es la posibilidad de poder predecir desde antes, de que en el momento en el que llegues al quirófano ya llegues pensando a cuál le puede pasar algo o a cuál no. Rápidamente, todos sabemos que el título del trabajo, me regreso, es la validación de 2 scores para predecir la duración y la conversión de una colecistectomía laparoscópica electiva. Esto es un estudio que se hizo en el hospital con pacientes de la UMAE 14 y todos sabemos que la colecistectomía pues es la cirugía más común que hacemos casi todos los cirujanos generales en México. El tiempo promedio normalmente es 1 hora o inferior a 1 hora. El porcentaje de conversión también es muy sabido, 5 o 10%. Y bueno, evidentemente el que se convierte pues tiene más tiempo, el que dura más tiempo tiene más hospitalización, y eso genera costos. Estos son los costos de la página oficial del IMSS. Cuando uno lee que una cirugía en el IMSS cuesta 40,000 pesos, pues entiende por qué Dinamarca es Dinamarca. Y pues bueno, y dense cuenta lo que cuesta, lo que de acuerdo al IMSS reporta en su página oficial lo que vale de hospitalización. Entonces yo no sé si sea mucho o poco, pero eso es lo que tiene el IMSS registrado. Entonces, como ustedes comprenderán, el poder optimizar un quirófano en base a los costos que acaban de decir, pues es esencial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y de dónde nos tomamos? Existe un grupo inglés que se llama el West Midlands Research, que hizo un estudio, una auditoría de 8,000 colecistectomías en el Reino Unido. A mí me queda muy claro que los ingleses son gente muy productiva. Y esta gente decidió hacer estos scores de validación para poder predecir qué pacientes se iban a tardar poco o se iban a tardar más en la cirugía. Y qué pacientes podían convertirse. Y con lo que acabamos de platicar hace unos minutos, ustedes dense cuenta que eso tiene muchas cosas que lo vamos a platicar.
cuántos pacientes se pueden operar en un turno, quién debe de operar a un paciente, porque a lo mejor hay pacientes más complicados, a qué paciente se puede convertir para tener todo en orden, porque creo que la planeación es importante. Entonces esta gente se dio a la tarea de buscar todo esto y generó dos scores. El primer score se llama COLE-S y el segundo se llama CLOC. El COLE-S tiene que ver con la duración del tiempo de la colecistectomía y el CLOC, por sus siglas, ¿verdad?, es por el porcentaje de conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta. Y si se dan cuenta, son muy parecidos los valores, los ítems son muy parecidos: sexo, edad, la indicación de la cirugía, el índice de masa corporal, el diámetro del colédoco, la pared de la vesícula por ultrasonido, si se hizo una tomografía o no, si se va a hacer un colangiograma planeado, las admisiones previas por cuadro y el ASA. Y estos son muy parecidos. Este es el COLE-S y este es el CLOC. Y esto fue, como les digo, de una gran serie de pacientes, de 8,000 pacientes en el Reino Unido, donde esta gente decidió hacer una fórmula, un nomograma y darle este puntaje. Este es el señor que lo creó, el doctor Edwin Griffiths. Y esto ya viene, de hecho lo pueden encontrar en una página de internet, en MedCalc. Esta es la referencia bibliográfica. Y entonces esto nos va a decir cuánto puede durar una colecistectomía. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos nuestra propia muestra e intentamos validarlo. ¿Cómo lo intentamos validar? Juntamos 200 pacientes. Aquí vienen los datos, la demografía general, ¿verdad? Que no tiene mucho caso platicarla. Vienen sus comorbilidades, menos del 20%. El tiempo promedio en nuestro hospital es de 88, con una mediana de 80 y un rango desde 30 minutos hasta 200. El 62% duraron menos, 62.5% menos de 90 minutos, un porcentaje de conversión de 5%, que es más o menos adecuado. Evidentemente las colecistectomías convertidas pues tuvieron mayor tiempo de duración que las colecistectomías puramente laparoscópicas, como dice aquí, 136 contra 86. Nuestra morbilidad fue de 3.5, no tuvimos mortalidad. Esto implica que lo que hacemos lo hacemos relativamente estándar en nuestra institución y relativamente bien, con cifras más o menos adecuadas. Entonces eso valida la posibilidad de poder buscar estos factores de predicción, de saber a quién se va a tardar menos y quién se va a tardar más, y qué paciente se puede convertir y qué paciente no se puede convertir. Y me regreso nuevamente a enseñarles esto para que se den cuenta al final que son básicamente ítems preoperatorios. O sea, tú llegas al quirófano ya sabiendo en qué paciente te vas a tardar o en qué paciente vas a tener posibilidades de convertirlo. Estos son los datos generales de nuestros pacientes. Las indicaciones, dense cuenta que es cólico, disquinesia o pólipo. El índice de masa corporal tenemos de 25 a 35. Estas son las generalidades de nuestra población, que bueno, pues ya lo habíamos platicado un poco. También demos cuenta que en nuestro caso solamente el 10% le encontramos un conducto dilatado, el 6% una vesícula con pared engrosada. Dense cuenta que lo que platicamos son pacientes selectivos, no son pacientes de urgencia, y esa es una de las limitaciones del estudio y del estudio original del COLE-S y del CLOC. Y bueno, sus ASAs y su número de admisiones, ¿no? Es interesante que sí operamos pacientes que ya han tenido admisiones previas por dolor, y esto tiene que ver concatenado con lo que nos va a hablar Rey en la siguiente plática. Al final de cuentas, estas escalas nos determinan qué pacientes se van a tardar menos de 90 minutos y qué pacientes más de 90 minutos. Y dense cuenta aquí lo que nosotros tenemos como bajo riesgo, pues efectivamente el 83% fue menos de 90 minutos. Lo que fue de alto riesgo, que significa que se tenían que operar más de 90 minutos, pues sí sucedió. Entonces, ¿qué se cumple con este COLE score? Nosotros también validamos que efectivamente los que tenemos de bajo riesgo se operan, de bajo riesgo de duración de cirugía, de menos de 90 minutos, se operan en menos de 90 minutos. Y los que pensamos que sí se van a operar en más de 90 minutos, sí sucedió. Y lo mismo fue para este score CLOC, que tiene que ver con conversión, exactamente lo mismo. Los que tenían bajo riesgo de conversión se convirtieron pocos, y los que tuvieron alto riesgo de conversión sí se convirtieron, y esas fueron estadísticamente significativas. Esta fue nuestra puntuación media y una correlación positiva. Las correlaciones funcionan de la siguiente forma. Cuando tú tienes una correlación positiva es directamente proporcional. ¿Qué significa esto? Y que tiene una razón de ser. A mayor puntaje implicaba que entonces evidentemente las posibilidades de que duraran más minutos la cirugía era mayor. O sea, eso es directamente proporcional. Y también lo mismo sucedió esto. Entonces fue una correlación positiva. Mayor puntaje, mayor tiempo de duración. En el caso del COLES y en el caso del CLOC exactamente igual. A mayor puntaje, mayor riesgo de conversión, y también la correlación fue positiva, porque ahorita lo vamos a ver.
y tuvimos una sensibilidad y una especificidad de 80 y de 63%. Lo mismo, dense cuenta cómo nuestra correlación fue ligeramente positiva, pero estadísticamente significativa. A mayor puntaje, mayor posibilidad de conversión. Y bueno, estas son nuestras medianas de puntos, donde más o menos con estas medianas podemos saber la sensibilidad y especificidad. En el caso de este fue mayor la sensibilidad y menor la especificidad, que es para el tiempo de duración, y para este fue, con respecto a la conversión, fue menos la sensibilidad y más la especificidad. También utilizamos este clock para el tiempo operatorio y también nos dimos cuenta de que funciona. O sea, aplicamos el score de conversión al tiempo y también nos dimos cuenta de que tiene una correlación. Sin embargo, pues como el estudio original, ¿verdad?, que también nos dice, pues su sensibilidad y su especificidad terminó bajando. Entonces nos dimos cuenta que las dos herramientas son concomitantes, nos sirven para poder saber quién se puede tardar más de hora y media en una cirugía y quién tiene mayor riesgo de conversión. Estas son las curvas ROC, las cuales no tiene mucho caso platicarlas, solamente les diré que tuvieron muy buena capacidad de predicción. ¿Qué significa esto? Una curva ROC es como un ejercicio de radar, como aquel cuando jugábamos batalla naval para determinar dónde estaban las bases. Entonces eso nos da un cociente y esta es que es esta área bajo la curva, que va desde 0.5 a 1, donde 0.5 es una cosa completamente aleatoria y 1 es una predicción perfecta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí podremos leer cómo la capacidad es de 0.78, 0.78, 0.74. Esas son muy buenas capacidades en el entendido de que el estudio original tenía una capacidad de 0.64. Eso implica que la capacidad de predicción del score, que tiene que ver con tiempo quirúrgico, es muy buena, y que con conversión es muy buena también. ¿Qué fortalezas tiene el estudio? ¿Verdad? Pues tiene una buena capacidad de predicción, como lo dijimos, y esto nos puede servir para muchas herramientas. En este caso hay gente que es administrativa también en el hospital. Eso nos puede saber cuántos pacientes programamos, cuánto tiempo se van a tardar, cuáles tienen tiempo de conversión. También podemos saber a lo mejor a quién encargarle el caso, porque si tenemos, aunque no es directamente escala de Nassar, es escala de Parkman, si tenemos un caso que en teoría se puede tardar y un caso que en teoría tiene riesgo de conversión, a lo mejor no hay que encargárselo a lo mejor hay que encargárselo a un cirujano HPV o a un cirujano con mayor experiencia para que entonces podamos tanto abatir el tiempo como el riesgo de conversión. Y bueno, nos sirve para planear el quirófano. Evidentemente un estudio que es retrospectivo pues tiene ciertos sesgos metodológicos, ¿verdad? Nosotros trabajamos en un hospital escuela donde permitimos al residente pues que opere muchas veces, ¿verdad? Y entonces eso puede alterar nuestros tiempos quirúrgicos y evidentemente estos scores solamente están diseñados para casos selectivos, no están para urgencia. Y evidentemente hay muchos otros factores que pueden influir en el tiempo en las instituciones públicas, que todos lo sabemos. ¿Por qué les dije que iba a ser un link? Este es un código QR que les agradecería que le tomaran una fotografía dentro de las labores del colegio, de las cuales yo también fui encargado a través de la doctora Selena Cuellar, y agradezco, es la oportunidad de intentar gestar una encuesta con respecto a cómo operamos colecistectomías nosotros aquí en Veracruz, y muchas de las preguntas de esta encuesta están basadas en el documento que Rey nos va a platicar ahorita dentro de 2 o 3 minutos. Entonces, tomen la fotografía, y si no, también a todos aquellos que estén fuera de la ciudad, les vamos a mandar por correo electrónico la liga para que nos ayuden a contestarla y podamos tomar entonces una buena fotografía de cómo se hacen las colecistectomías en este estado. De hecho, acaba de salir recientemente un estudio también altamente importante donde penosamente dice que en el sur del país casi el 50% de las colecistectomías siguen siendo abiertas. Entonces, híjole, eso fue lo que nos prontó a pensar verdaderamente si estamos como eso nos los platicaron en un estudio de salud pública. Y bueno, tómense este tiempo. Esto cansa. Y bueno, pues ya son muchos años en el puesto, pero pues bueno, con gusto seguiremos colaborando, y pues siempre el mal a veces degenera en Darth Verde, como les digo yo a los muchachos. Entonces, no es Darth Vader, este es Darth Verde. Espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Gustavo.